En la primera parte del episodio 7, cubrí una de las formas de cuentas con ventajas fiscales. Repasé las cuentas conocidas por impuestos diferidos, en cual los impuestos sobre tu ingreso están diferidos a una fecha posterior. Esto retrasa los impuestos que se adeudan sobre las ganancias de inversión hasta que finalmente se retiren tus fondos. También expliqué dos tipos populares de cuentas con impuestos diferidos: el plan 401k tradicional y el IRA tradicional. En esta parte 2 del episodio 7 de esta semana vamos a repasar la segunda forma de cuentas con ventajas fiscales, conocidas como cuentas exentas de impuestos. Yo soy Kevin Muñoz, este es el podcast Leo y hoy es lunes 23 de noviembre. Las cuentas exentas de impuestos tienen beneficios fiscales futuros porque el dinero que saques de esta cuenta ya cuando estés retirado no estarán sujetos a impuestos, al contrario de una cuenta IRA tradicional y 401k, donde se le cobran impuestos cuando sacas dinero más tarde en tu retiro. Por lo tanto, porque son cuentas de impuestos diferidos. Tengan en cuenta que las contribuciones a la cuenta se realizan con dólares después de impuestos. No existe una ventaja fiscal inmediata. La ventaja de este tipo de cuenta es que los rendimientos de las inversiones crecen libres de impuestos. Así que empecemos con la cuenta de Roth IRA. La cuenta Roth IRA es una cuenta de retiro individual que permite retiros calificados libres de impuestos siempre que se cumplan ciertas condiciones. La cuenta de Roth IRA es similar a la de IRA tradicional. La principal diferencia es, por supuesto, cómo se graban. Las cuentas IRA Roth se financian con dólares después de impuestos. Estas contribuciones no son deducibles de impuestos. Pero cuando comiences a retirar tus fondos, el dinero estará libre de impuestos. Los depósitos tradicionales de IRA generalmente se realizan con dólares antes de impuestos, por lo que generalmente obtienes una deducción de impuestos sobre tus contribuciones y pagarás el impuesto cuando saques el dinero de la cuenta durante tu retiro. Repasemos un ejemplo de cómo funciona esta cuenta. Ahora vamos a hacer algunas matemáticas aquí, así que tengan paciencia conmigo. Me aseguraré de publicarlo en mi Instagram también si quieres revisarlo. Ahora, digamos que contribuyes $5,500 a una Roth IRA en lugar de una tradicional. En lugar de pagar impuestos sobre los retiros dentro de 35 años, contribuir a una cuenta Roth IRA nos permite eliminar los impuestos ahora. Consideren esto, usted contribuye con los $5,500 a una cuenta Roth IRA que está grabada al 25%, por lo que sería $5,500 menos el 25% de los $5,500, nos daría $1,375. Entonces, tus contribuciones que netas después de impuestos a la cuenta serían $4,125. Ahora digamos que la cuenta tiene un rendimiento del 8%. Entonces, el valor después de 35 años con un rendimiento al 8% sería de $60,989.55. Esto sería tu valor neto, que es lo que podrías sacar de la cuenta porque ya hiciste los pagos de impuestos cuando el depósito inicial de $5,500 fue hecho hace 75 años. Ahora tal vez te estás preguntando si hay limitaciones a los depósitos. Al igual que las cuentas tradicionales, el IRS también limita la cantidad que se puede depositar en cualquier tipo de IRA, ajustando las cantidades periódicamente. Los límites de contribución son los mismos para las cuentas IRA tradicionales y Roth. $6,000 es la contribución anual máxima que una persona puede hacer a una cuenta IRA Roth en 2020 y permanece igual en el 2021. Aquellos que tienen 50 años o más pueden contribuir hasta $7,000. Ahora sigamos a la segunda cuenta de Roth que vamos a cubrir. Esta es la cuenta de Roth 401k, que es una cuenta de ahorros de inversión patrocinada por el empleador que se financia con dólares después de impuestos, hasta el límite de contribución del plan. Este tipo de cuenta de inversión es buena para las personas que piensan que estarán en un nivel impositivo más alto al retirarse que ahora, porque los retiros de dinero serán libres de impuestos. Por lo contrario, el plan tradicional 401k se financia con dinero antes de impuestos, por lo que resulta en un impuesto sobre los retiros de dinero en el futuro. Es por esto que es conocida como cuenta tradicional con impuestos diferidos. Piensa en un Roth 401k como un vehículo híbrido de ahora para el retiro que combina las mejores características de un 401k tradicional y una Roth IRA. Las contribuciones realizadas por usted
el empleado, se realizan utilizando dólares después de impuestos sin limitaciones de ingresos que le impidan contribuir. Ejemplo, suponga que ganas $4,000 al mes y has reservado 5% como contribución a una cuenta de Roth 401k. Luego, se deducen $200 de tu salario cada mes después de las retenciones de impuestos. Esto es opuesto a una contribución tradicional 401k, que se deduce de los dólares antes de impuestos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios de un Roth 401k, como mencioné anteriormente, es que tienen el mayor impacto en aquellos que actualmente se encuentran en una categoría impositiva baja y que anticipan pasar a una categoría impositiva más alta en el futuro. La razón de esto es que las contribuciones están grabadas ahora con una tasa impositiva más baja y las distribuciones están libres de impuestos cuando la persona se encuentra en una categoría impositiva más alta. Entre más joven seas, más tiempo tendrás para crecer la cuenta libre de impuestos antes de que te retires y por lo tanto para beneficiarse más del hecho de que las distribuciones no solo de las contribuciones, sino también de las ganancias no están sujetas a impuestos. La principal diferencia entre un 401k Roth y un 401k tradicional es la tributación de la financiación y las distribuciones. Cuando se financia un plan 401k tradicional, la contribución se deduce de los ingresos antes de impuestos del empleado. Alternativamente, las contribuciones hechas a un Roth 401k se realizan después de que los impuestos ya se hayan descontado. Un Roth 401k sería menos beneficioso si piensas que vas a caer en un tramo de impuestos más bajo, como alguien que ya está cerca de retirarse y espera una caída en sus ingresos. Entonces, si eres una persona más joven y tu empleador te ofrece la opción entre un Roth 401k y uno tradicional, sería más beneficioso elegir el Roth 401k si tu salario es relativamente bajo ahora, pero es probable que aumente sustancialmente con el tiempo. En conclusión, nadie puede predecir cuáles serán las tasas impositivas dentro de décadas. Ninguno de los tipos de 401k es seguro. Por esa razón, muchos asesores financieros sugieren que la gente cubra sus apuestas poniendo parte de su dinero en cada uno. Además, algunos abren o se convierten a cuentas IRA Roth porque temen un aumento en los impuestos en el futuro. Y esta cuenta les permite fijar las tasas impositivas actuales en el saldo de sus conversiones. Los ejecutivos y empleados altamente compensados pueden contribuir a un plan de retiro Roth a través de sus empleadores, como un Roth 401k. También pueden transferir estos planes a una cuenta IRA Roth sin consecuencias impositivas y luego escapar de tener que tomar distribuciones mínimas obligatorias cuando cumplan 72 años. Dado que la mayoría de los planes de retiro tienen impuestos diferidos o tienen ventajas impositivas, una discusión sobre los diferentes tipos de planes de retiro requiere una comprensión de estos impuestos, junto con quién establece y usa cada cuenta, las reglas del plan y cuál tipo de cuenta es mejor para ti. Ahora unos hechos financieros. ¿Sabías que el juego y las apuestas en el país generan más ingresos que los parques de atracciones, los eventos deportivos, los cruceros y la música combinados? En total, el juego genera aproximadamente 35 mil millones cada año. De toda la moneda del mundo, aproximadamente el 8% es dinero físico real. El otro 92% del dinero solo existe digitalmente, lo que tiene mucho sentido considerando la frecuencia con la que las personas compran en línea o con una tarjeta de crédito. En el tiempo se dice que las ratas consumieron casi 10 mil millones del efectivo del famoso narcotraficante Pablo Escobar. Aparentemente tenía tanto dinero extra en sus almacenes que perdió aproximadamente $1,000 millones al año a causa de los roedores como las ratas. El mayor falsificador de moneda estadounidense es Corea del Norte. De hecho, prácticamente ha dominado el arte de crear 50 y 100 dólares falsos, también conocidos como superdólares. Estos billetes normalmente solo pueden ser identificados por máquinas de la Reserva Federal. Desde 2009 han recolectado aproximadamente 45 millones en falsificaciones.
Y ahora los puntos clave. Las cuentas exentas de impuestos tienen bastantes beneficios tributarios futuros porque tus retiros de dinero al retirarte no estarán sujetos a impuestos, no como una IRA tradicional y 401k, donde se le cobran impuestos cuando retiras dinero más adelante cuando te retires. Dos tipos de cuentas exentas de impuestos son Roth IRA, es una cuenta de retiro individual que permite retiros calificados libres de impuestos siempre que se cumplan ciertas condiciones. Las Roth IRA son similares a las IRAs tradicionales. La principal diferencia es por supuesto cómo se graban. Las cuentas IRA Roth se financian con dólares después de impuestos. La otra cuenta es la Roth 401k, en cual es una cuenta de ahorros de inversión patrocinada por el empleador que se financia con dólares después de impuestos hasta el límite de contribución del plan. Piensen en un Roth 401k como un vehículo híbrido de ahorro para el retiro que combina las mejores características de un 401k tradicional y una Roth IRA. Las contribuciones hechas por usted, el empleado, se realizan utilizando dólares después de impuestos sin limitaciones de ingresos que le impidan contribuir. Por último, existen numerosas cuentas con ventajas fiscales. Solo cubrí los tipos más populares de cuentas de retiro en este episodio de 2 partes. Si alguna de las cuentas que cubrí les interesan, ya sea tradicional o Roth, asegúrese de buscar un consejero financiero, pídale más información a su empleador o hagas tu propia investigación para que puedas comenzar a ahorrar para tu retiro con la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Si quieres apoyarme en el podcast, solo tienes que seguir mi Instagram y cualquiera de mis redes sociales, @latinoamericaneo. Y como siempre, si tienes algunas preguntas o quieres saber más en detalles sobre lo que se cubrió en el episodio de hoy, puedes encontrar más información en mis entradas de blog en mi sitio web, latinoamericaneo.org. Eso es LATINAMERICANEO.org. Soy Kevin Muñoz. Este ha sido el podcast Leo y gracias por acompañarme hoy. Nos vemos la próxima vez.